Creo que estamos teniendo algún tipo de problema técnico con el internet. Si todos me pueden corroborar o si me pueden mandar también los usuarios un mensajito al chat si están pudiendo ver bien, si están pudiendo escuchar bien. Lo mismo los panelistas, porque estamos con algunos problemas técnicos, por lo que puedo ver. Andrea, nuestra moderadora, bien. ¿Estamos bien, panelistas? Yo estoy bien. ¿Y? Sí, todo muy bien. Ok, perfecto. Acá entonces estamos viendo que se escucha bien, que están recibiendo bien. Les pedimos 1.000.000 de disculpas entonces por todos estos atrasos. Acá tengo no se escucha el audio en la charla. En primer lugar, si no se escucha el audio en la charla, por favor verifiquen en el extremo izquierdo inferior de la pantalla, que quizá ahí pueden llegar a tener algún problema, y también lo que sería el volumen de el dispositivo que estén usando para ingresar al webinar. Ahora, Carolina, volvemos contigo, te escuchamos. Es que están ahí colgados. Caro, ¿tenés tu audio apagado? Ahora sí. Hola, sí, me oyen, perdón las intermitencias, pero bueno, lastimosamente estoy disfrutando de repente de la buena y mala conexión que tengo de internet. Bueno, no queremos hacer esperar más de inicio de este panel y nos gustaría directamente que Florencia pueda dar participación a la moderadora de este panel y poder iniciar así. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, participantes desde ICC, International Chamber of Commerce, Cámara Internacional de Comercio Capítulo Paraguay, y desde CEDEP, Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, les damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a Andrea Reiser, abogada de Altra Legal, que es nuestra moderadora, y ella estará conduciendo este panel. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Florencia. Muchísimas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último panel de la Semana de las Sociedades y la Empresa Familiar. O sea, desde ya agradecer tanto al CEDEP como a la ICC por la confianza y por poder permitirme formar parte de este plantel como moderadora, y también darme la oportunidad de compartir con los dos grandes expositores. El tema principal que vamos a tocar hoy es muy interesante, es acerca del impacto de esta crisis en la cual nos encontramos atravesando a consecuencia del COVID y cómo esta crisis afecta directamente a las sociedades. También estaremos realizando un análisis internacional de las consecuencias jurídicas en las sociedades. Vamos a estar abordando otros temas que tienen que ver con las obligaciones societarias que deben cumplir las sociedades constituidas aquí en Paraguay. Vamos a estar repasando también las diferentes, conversando un poco acerca Tu audio, Andrea, no te escuchamos. Parece que tenés desactivado el micrófono. Hola, sí, pero se me cortó por un momento toda conexión, no sé qué pasó. Bueno, como seguía, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de las obligaciones societarias que tienen que cumplir las sociedades constituidas en el Paraguay, repasando un poco las normativas vigentes y también ver qué otras medidas o qué otras disposiciones hizo el gobierno en materia societaria a raíz de justamente toda la situación por la cual estamos atravesando. La primera exposición va a estar a cargo del docente Daniel Echaiz Moreno, socio fundador de Echaiz Abogados y director de Family Business Consulting. Los temas que va a abordar son acerca del impacto de COVID en las empresas por sociedades, alcance de la ley de emergencia nacional, análisis internacional de las consecuencias jurídicas en sociedades. Luego tendremos una segunda exposición a cargo del licenciado Roger Benito, que es un experto en materia societaria y en sociedades a nivel nacional. Actualmente es director de la Dirección de Registro y Fiscalización de Sociedades, dependiente de la Abogacía del Tesoro.
Dicho todo esto, damos inicio a nuestro panel y le concedo el uso de la palabra al docente Daniel Echay. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a los organizadores por esta gentil invitación para participar en este segundo evento, ya que el día lunes participé en uno anterior. Es un gusto compartir con este panel y con todos los que nos están viendo y escuchando en este momento sobre temas vinculados y relacionados a la coyuntura que estamos viviendo y que son compartidos en distintos países, ¿no? Esto no es privativo ni del Perú ni de Paraguay, sino que en realidad es de gran parte del mundo. Y lo podemos enfocar desde muchos puntos de vista, pero esta crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus ha generado, pues, y sigue generando, y seguramente esto se va a extender en el corto y mediano plazo, efectos en las empresas societarias. Las sociedades anónimas, que son la mayoría de las que hay en el mercado, pero las sociedades en general, se ven afectadas de uno u otro modo, directa o indirectamente, inmediata o mediatamente, dependiendo de diversas circunstancias, pero se ven afectadas por esta coyuntura. Y los gobiernos usualmente se encuentran frente a una situación inesperada y comienzan a emitir normas en distintos temas, pero yo podría apreciar que en muchos casos los temas societarios son un tanto dejados de lado, ¿no? Claro, se priorizan otras materias, por ejemplo, la materia laboral o la materia tributaria, que son exigencias sociales de la población que reclama algún tipo de medida frente a esto. Pero hay que considerar, pues, de que las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, y en América Latina abundan las pequeñas, las empresas son el motor de la economía. Y tenemos que enfocar correctamente este tema, porque si se paraliza la economía, esto comienza a generar una serie de efectos que repercuten incluso hasta en las decisiones políticas. De modo tal de que no se puede soslayar una mirada adecuada de lo que significa la atención a las empresas. En el Perú, por ejemplo, les comentaré que el 99.3% de las empresas son MIPES, micro y pequeñas empresas. Es lo que abunda y no es tan ajeno a otros países de la región. Pero entonces uno tiene que verificar eso y darse cuenta de si las medidas gubernamentales están pensadas para ese tipo de empresas. Y habría que añadir otro dato, ¿no? Y es que el 80% del universo de nuestras empresas en el Perú son informales. 80% son informales. Y entonces hay mecanismos adecuados que respondan a ello y que propicien la formalidad. Hoy día las empresas están afrontando, como decía, una serie de cuestiones, diversas todas ellas, pero que yo las voy a agrupar muy concretamente en 4 grandes temas que afectan a las sociedades. Un primer tema es el corporativo, eminentemente corporativo. Y les digo una cuestión concreta. Según la legislación peruana, todas las sociedades deben celebrar su junta anual de accionistas dentro de los 3 primeros meses del año. Eso significa enero, febrero o marzo. Es una práctica común en el Perú que estas juntas se celebren en marzo y más aún en la segunda quincena de marzo. Eso es práctica común. Bueno, el 16 de marzo empezó el aislamiento social obligatorio en el Perú, la cuarentena, o sea, no hay actividades y todo el mundo en su domicilio guardado. Entonces se han frustrado las juntas anuales. Claro, esa cuarentena llegaba hasta el día 30 de marzo. Entonces se dijo, muy bien, se reactiva y el día 31 de marzo se realizarán las juntas. Pero antes que llegue el 30 de marzo, se prorrogó hasta el 12 de abril. Se siguió extendiendo el tema. Antes que llegue el 12 de abril, se prorrogó hasta el 26 de abril. Y el día de ayer, antes que llegue el 26 de abril, ya se prorrogó hasta el 10 de mayo. Entonces ahí tenemos un tema societario, que la legislación, claro, no lo prevé y hay que buscarle una respuesta razonable. Oiga, ¿cuándo se van a celebrar las juntas? Ha comenzado a impulsarse incluso las sesiones no presenciales.
Felizmente, nuestra legislación regula las sesiones no presenciales e incluso el voto electrónico. Y tenemos un desarrollo normativo que puede ayudar en eso, pero que no se ponía en práctica y que ahora por las circunstancias ya empezó a ponerse en práctica. Ahí tenemos entonces un frente, pero no solo eso. En el tema corporativo también hay que anotar, por ejemplo, el tema del reparto de utilidades como dividendos a los accionistas. Entenderán que en estas circunstancias la mayoría de las empresas le ha puesto freno a ese asunto. No tiene liquidez, va a repartir utilidades, le han puesto un alto y han dicho esto se va a reevaluar. ¿Y qué sucede acá? Comienzan a darse una serie de preguntas. ¿Y si estaba aprobado ese reparto de utilidades, que se puede dejar paralizado? ¿Y si no se había aprobado? Oye, ¿y se puede cambiar lo que ya se aprobó por las circunstancias? ¿Este es un caso fortuito, fuerza mayor, alguna situación imprevisible? Temas como esos en el ámbito corporativo. Un segundo frente es el tema financiero, que también le preocupa a las sociedades. Oiga, tenían deudas ya asumidas. ¿Qué están procurando hoy día las sociedades en el Perú? Refinanciamientos, que se vayan a refinanciar esas deudas y que se vayan a empujar unos cuantos meses, porque ahora no hay liquidez y en el corto plazo tampoco lo va a haber. De hecho, el gobierno peruano ya ha anunciado que ciertas actividades, como por ejemplo las actividades escolares, no se van a retomar de manera presencial en todo el año y que los negocios como restaurantes solamente empezarán con negocios delivery, pero no atención presencial, y eso debe durar hasta diciembre de este año. Entonces, obviamente, estas sociedades, y en el Perú el negocio gastronómico es bastante fuerte, como el turismo, se ve golpeado, y se ve golpeado significativamente. Entonces buscan refinanciamiento, reprogramación, y en algunos casos más extremos, hasta reestructuración, porque ya comienzan a entrar a insolvencia. De hecho, el gobierno en el Perú ha estado dando varias medidas para generar que haya inyección de dinero en la economía. Y entonces, por ejemplo, se ha dado una medida en la cual se ha creado un programa que se llama Reactiva Perú, donde una empresa puede pedir hasta 10 millones de soles, unos 3 millones de dólares aproximadamente, de préstamo, y el Estado peruano lo garantiza hasta en el 98%. Pero claro, hay que tener en consideración que eso le concede liquidez, pero no necesariamente solvencia. Y hay que tener cuidado con eso. Yo puedo tener dinero sobre la mesa, pero luego no tengo dinero para devolverlo, porque ese no es dinero que me están regalando, es dinero que me están prestando. Entonces habría que tener claramente esto bien establecido, de que no basta la liquidez, sino la solvencia de las empresas en el tiempo. Una tercera cuestión de las 4 que voy a mencionar que habría que enfocar para las sociedades es el tema de los negocios. ¿Cómo tienen que darse los negocios ahora, post-coronavirus? Yo estoy convencido que el mercado tiene que cambiar y la forma de realizar los negocios va a tener que cambiar. Las empresas van a tener que buscar, por ejemplo, establecer alianzas estratégicas, buscar economías de escalabilidad, celebrar consorcios, integrarse en franquicias, expandir su mercado más allá de sus fronteras, porque si nosotros tenemos golpeado nuestro mercado, habrá que buscar otros mercados, explorar otras zonas geográficas u otros sectores de la economía, pero difícilmente van a poder subsistir las empresas en forma aislada. A veces el empresario, y el empresario familiar particularmente, es un tanto renuente a integrarse con otras empresas. Bueno, ahora las circunstancias lo van a obligar, de que ya no pueda seguir aislado, sino que la manera de realizar negocios sea distinta, donde utilicemos mecanismos que abarate el costo y, lo más importante, reduzca el riesgo, que de repente tengamos que tener partners, asociarnos a otro para poder llegar a un mercado con nuestros productos o servicios. Y una última arista a considerar sería el tema netamente comercial. Por ejemplo, lo decía hace un momento, ahora hay negocios que van a tener que impulsar, o si no, iniciar recién un nuevo canal comercial como es el comercio a través de delivery.
porque se está priorizando esto para que no haya contacto entre las personas. Oye, y si no tenía establecido ese tipo de canal de comercialización, tendremos que implementarlo. El comercio online, el comercio electrónico o comercio virtual. Y entonces las empresas tendrán que gestar una plataforma para tener mecanismos de comercialización electrónica. Como yo decía, felizmente en el Perú tenemos un marco normativo, pero que ha estado ahí dormido y que poco se ha usado. En el Perú, desde el año 2000, vean ustedes, hace 20 años, ya está regulado la posibilidad de celebrar contratos electrónicos. Se modificó el Código Civil de una manera bastante precursora y se reguló los actos jurídicos que se pueden manifestar por medios electrónicos. Y de hecho tenemos una ley y un reglamento de firmas digitales. Entonces el marco normativo ha ido caminando, no había la necesidad apremiante de ponerlo en práctica, pero ahora las actuales circunstancias creo que abonan a favor de poner en práctica esta normatividad y algunas otras cuestiones que no están previstas en la ley, pero que las sociedades tendrán que implementar. Entonces, por todo ello, estoy convencido que la situación que estamos viviendo ahora nos va a empujar, a promover, a impulsar o hasta a presionar para que tengamos una nueva manera de enfrentar los negocios societarios. Y todo esto, para cerrar, no es ajeno a los operadores jurídicos. Los abogados también tendremos que aprender a lidiar con esta nueva realidad. Y de hecho, ya se viene esbozando cómo va a ser un despacho de abogados post-coronavirus. Y ya lo estamos viendo en otras realidades. En Europa, por ejemplo, esto ya se está dando. ¿Cómo va a ser un estudio de abogados post-crisis? Sin abogados y sin oficinas. Sin abogados y sin oficinas. Y parece una paradoja. No, ya existen los modelos donde se crean proyectos a la medida del cliente y de abogados bajo demanda, que es el nuevo modelo de negocios que en otras latitudes se está dando, y donde se prescinde de instalaciones físicas porque son un costo, y hoy día más bien se prioriza el uso de la tecnología, como lo que estamos realizando en este momento, y los equipos se van formando altamente especializados para la demanda de cada caso y de cada cliente. Sea como fuese, creo que tenemos que tener la disposición de poder mirar con nuevos ojos la redefinición de los negocios. De todo tipo de negocios, unos más que otros se van a redefinir y nuestra profesión legal no va a ser ajena a esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Echaiz. Realmente una exposición increíble. Me impresionó mucho, la verdad, que ustedes sí pueden realizar sus juntas de accionistas de manera virtual, que eso es, yo creo, también algo que seguramente vamos a tocar acá con el licenciado Roger Benítez. En este sentido, le concedo el uso de la palabra al licenciado Roger Benítez para que, por favor, nos dé su exposición. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por el espacio. Y me toca hablar sobre sociedades comerciales acá en el Paraguay, sociedades y empresas. A mi cargo, como ustedes saben, anteriormente era el Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades, que hoy día, con la Ley 6446/19, se convierte en Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales. ¿A los efectos de qué? De adecuarnos, como era un departamento en el cual apenas contábamos con 15 funcionarios, no se puede llevar adelante con lo que hoy es a nivel comercial, a nivel societario en el Paraguay. No podríamos seguir con esa cantidad. Por lo tanto, se vio la posibilidad de hacerlo una dirección general, que tenga categoría de dirección general, de contralor de sociedades. Perfecto. Hoy día sí estoy como director general nombrado en esta dependencia y a nuestro cargo está el registro de todo tipo de sociedades comerciales, incluso de sociedades de personas y estructuras jurídicas, y como bien lo dice su nombre, también de beneficiarios finales. ¿A los efectos de qué? De la transparencia y cumplir con las reglamentaciones de GAFI, son los artículos 24 y 25 del GAFI, las que sí nos abarca a nosotros como oficina.
En este caso, nosotros nos guiamos por el Código Civil aún más. Todas estas disposiciones legales nuevas, que son leyes, decretos y reglamentos, que están muy confusas, son muy nuevas en este momento y vino en un mal momento con esta pandemia que vino a complicar la parte de plazos para presentaciones. Mismo para nosotros de cumplir con las recomendaciones de Gafi, también viene a complicar con la pandemia y la cuarentena que trae para todos. En lo que respecta a comerciales, y así escuché como dijo el profesor Daniel, con respecto a las asambleas, en nuestro país, el Código Civil en el artículo 1079 establece claramente de la realización de las asambleas ordinarias que compete tratar la elección de autoridades como también compete a los estados contables. Sí tenemos nosotros dentro de los 4 primeros meses al cierre del ejercicio. ¿Qué pasa? Justamente en este mes de abril vencen los 4 primeros meses porque el 99% de las sociedades comerciales tienen vencimiento al 31 de diciembre, cierre de balance. Y los 4 primeros meses se cumplen al 30 de abril. Ahora, vino la pandemia o la cuarentena y quedamos justo en el mes de abril sin poder reunirnos, aglomeración de personas. Entonces se optó, como acá en nuestro país el Código Civil tiene ciertos requisitos para los efectos de realizar una asamblea, que sería la firma en el libro de asistencia, la previa presentación de las acciones o certificado de depósito bancario de acciones en la sociedad, y como el artículo 1078 dice, la asamblea debe realizarse en el domicilio social y no contempla la realización por medios electrónicos. Entonces, más para la firma del acta, la firma del libro de registro de asistencia, sí complicarían las cosas. Ahora, aquellas sociedades que sí están necesitando incluso que tengan accionistas extranjeros, que como es mundial esto de la pandemia y de la cuarentena, sí necesitan presentar actas de asambleas. Generalmente se le encontró una forma práctica de realizar su autoasambleario en plena cuarentena. ¿Cómo sería? Si es que en un caso dado, un ejemplo, que tengamos 10 accionistas, pueden 8 de los accionistas, por decir un número, otorgar una carta a poder a una sola persona, y esa persona representa a los 8 y con el otro accionista o el presidente de la sociedad realizan el acto asambleario y ya no tienen problema de la realización de dicho acto. Ese sería, y se realiza, como dice la ley, firmar el libro de actas dentro de los 5 días. En el mismo momento pueden realizar el acta, firman representación de los 8 accionistas, el apoderado, y ya no tienen problema de levantar esta documentación post-asamblearia en la página de la Abogacía del Tesoro. Porque en la Abogacía del Tesoro, con estas nuevas reglamentaciones, tenemos totalmente electrónico, totalmente vía web. Tenemos virtual la presentación. Ya no hay nada físico ni personal que ir a la abogacía. Totalmente por la web se encargan los analistas de la Dirección de Personas Jurídicas de analizar la documentación, valga la redundancia, analizar toda la documentación presentada y en caso de que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes, se le da automáticamente la constancia de presentación que le sirve a los efectos de presentar en todos los lugares. Ahora, con estas nuevas disposiciones, y hoy está saliendo un nuevo decreto en el cual, como tiene plazo la inscripción en el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y de beneficiarios finales, tiene su plazo. Hoy en día, por terminación del número de RUC, se está haciendo dichas presentaciones, se prorroga. Hoy sale el decreto de prórroga que los terminados hasta de 0 a 6 vence su plazo al 30 de junio. Y los del terminado, el número de RUC terminado en 7 al 9 vencen al 31 de julio de este año. Es una manera de dejar en un stand-by esa parte que estamos en cuarentena. Eso es con respecto a la presentación de la suspensión de los plazos. Y como todos son electrónicos, no tenemos ningún problema, no hay movimiento de gente físicamente, todo es virtual. Y el hecho de llenar el formulario de inscripción en el registro administrativo de personas jurídicas o el de beneficiario final es automático. Desde el momento en que se carga,
que se puede imprimir directamente la constancia de comunicación. Ya se dio cumplimiento. En caso de que tenga algún error o cosas así, o algún cambio que tenga que surgir, tienen 15 días hábiles para rectificar la presentación hecha, con respecto a personas jurídicas. Ahora, con respecto al canje de las acciones, con respecto a la conversión de acciones, modificación de estatutos, sí que se mezclan los plazos. Muchos confunden los plazos de la inscripción de personas jurídicas, como también el de beneficiario final con los plazos de inscripción de las modificaciones, de la conversión y de la inscripción de las constituciones. Como nos guiamos por el plazo en que el registro público, para la inscripción, por ejemplo, o modificación de estatuto, nos guiamos por el plazo en que el registro público de comercio y de personas jurídicas se expide. A partir de ahí se cuentan los plazos. Pero estos plazos se encuentran suspendidos durante el lapso del 9 de marzo al, digamos, hasta el 26, que era para este domingo, pero ahora se extendió por una semana más la cuarentena. Entonces hasta el 30 de junio dejamos el plazo en stand-by, que a medida que presentan sus modificaciones de estatuto o constitución de sociedades, tienen por ley 45 días hábiles para la inscripción. Y esto se empieza a contar a partir del 30 de junio de este año. Eso es teniendo en cuenta la situación que está viviendo prácticamente todo el mundo. Perfecto. Entonces, tenemos lo que es totalmente virtual, la presentación, todo tipo de presentación. Aún así, no hace falta ni siquiera ir a la oficina para las consultas, pues la Abogacía del Tesoro habilitó un canal electrónico en el cual se pueden hacer las consultas, que cualquier duda que tengan le consultan, que tenemos la gente especializada que está evacuando todo tipo de consultas o dudas que puedan tener los contribuyentes. Mismo, tenemos que, vimos la posibilidad y se cumplió de trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de Estado de Tributación, con efecto de los plazos, las presentaciones, las multas, como las presentaciones de los balances. Hoy día ustedes saben que es totalmente electrónico, pero tiene que estar aprobado por la Asamblea y trae sus consecuencias. Entonces, sí, todos estamos permitiendo y estamos haciendo prórroga o de todos los plazos que puedan tener multas. O sea que multas por el hecho de no inscribirse en el registro de personas y estructuras jurídicas, como también completar el formulario beneficiario final, no tiene ninguna sanción hasta el 30 de junio. Totalmente extendida, prorrogada ese plazo. Y con respecto a las sociedades en qué impactan lo económico, sí hay, como ustedes saben bien, cualquier cantidad de funcionarios o empleados que están despedidos en la parte privada. También he visto por los noticieros, como yo ya estoy con 63 años y me tienen prohibido salir al portón, me encierro a ver televisión todo el día y veo de que todos los bancos están dando créditos blandos. Se están mismo los servicios básicos que se están, hay, creo que ande hasta 500 kilowatts, no cobra, perdona, como dicen vulgarmente, un mes o 2 meses, no le obliga a que tengan que estar al día. Como también algunos préstamos o créditos que tengan las personas le están exonerando y le pasan al último día, al último mes de cobro, al vencimiento del último pagaré. O sea que tienen acá, por lo menos, como ustedes también saben, está previéndose totalmente para no caer en una crisis que sí ya estamos, ¿verdad? Económica, como está también todo el mundo con este receso. Ahora, sí, Paraguay yo veo y felicito a las autoridades en el sentido de que se tomó con tiempo lo que es esta epidemia, esta pandemia, a tomar los recaudos correspondientes en su debido momento, por lo cual estamos entre uno de los mejores catalogados con respecto a esta pandemia. Y bueno, es todo lo que les puedo decir con respecto a lo que es sociedades y a lo que a mí respecta. Muchísimas gracias, Andrea. Tu audio creo que... Sí, muchísimas gracias, licenciado. Creo que quedó todo más que claro. De hecho, yo veía algunas preguntas que estaban realizando y automáticamente usted ya estaba respondiendo. De todas formas, yo tengo una pregunta que es, ante la situación por la que estamos atravesando, ¿verdad? Que de hecho casi todas las instituciones de alguna u otra manera se encuentran totalmente paralizadas, ¿verdad? Específicamente hablo acerca de que lo que es registros públicos
que sí o sí la escritura de constitución o modificación de estatutos tiene que pasar por esa institución, ¿verdad? Sí o sí va a haber una recarga de trabajo excesiva, porque de hecho ahora ellos lo que están haciendo de repente es por orden alfabético, dejan entrar a unos cuantos, hay ciertos documentos que pueden salir, ciertos documentos que pueden ingresar. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se podría realizar una constitución de una sociedad, dada toda esta situación? O sea, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede llegar a tardar? Casi siempre suele tardar de 60 días, de repente podés conseguir antes, o de repente incluso tarda muchísimo más, pero ¿cuánto tiempo aproximadamente desde su punto de vista como director de esa dirección tan especial, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar? Bueno, te voy a hablar desde el comienzo. Cuando salieron las disposiciones legales de parte nuestra de la Abogacía del Tesoro, de que había un plazo hasta el 10 de diciembre para convertir acciones, ¿verdad? Modificar el estatuto de conversión de acciones de al portador a nominativas. Hubo un plazo que era hasta agosto, luego se prorrogó hasta el 10 de diciembre para hacerlos sin la multa pertinente, sin sanciones. Ese día, 10 de diciembre de 2019, ingresaron a nuestro departamento cerca de 2.000 pedidos de modificación de estatuto de dictámenes. O sea que era una cantidad exorbitante y se sacó en la disposición previendo esa avalancha. Se previó 60 días después del 10 de diciembre para que Abogacía del Tesoro pueda emitir el dictamen correspondiente. Ok, con toda esa cantidad colapsó nuestro sistema. Aún así, tratamos de cumplir, pero el hecho de que el 10 de diciembre haya vencido el plazo sin sanción, sin multa, lo mismo se podía y se sigue presentando escrituras de modificación de estatutos. Por la cantidad que teníamos, Dios justamente vino la epidemia también del dengue, que de los 10 analistas que tengo, 8 estaban con dengue y no podían venir a la oficina. O sea que se complicó totalmente. Aún así, ahora a partir del 9 de marzo, sí, ya estábamos casi al día y a partir del 9 de marzo, como todos los trabajos, todos los dictámenes, todo es virtual, entonces se optó porque cada funcionario desde su casa en forma virtual haga los trabajos y emita los dictámenes correspondientes. Monitoreado, lógicamente, por la parte de los coordinadores que monitoreaban que tengan que un monto X, una cantidad X de expedientes, tengan que dictaminar. Hoy día te puedo decir de que estamos al día, no tenemos un solo expediente atrasado, sea de constitución de sociedad, de modificación de estatutos, de emisión de acciones, de presentación de asambleas, totalmente al día. Estamos trabajando hasta el día de hoy desde nuestras casas, pero siempre monitoreados. Tenemos totalmente al día. Ahora, una vez que el documento o el expediente salga virtualmente de la Abogacía del Tesoro, va a los registros públicos, ¿verdad? Registro de personas jurídicas y registro público de comercio. Como bien dice el Código de Organización Judicial, la Ley 978/81, en su artículo 345, que las sociedades nacen o comienzan su existencia desde la inscripción en el registro de personas jurídicas. Y también deberán inscribirse en dicho registro todas las modificaciones que tuvieran. Entonces, todo tipo de expediente respecto a sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, no así las sociedades que no son comerciales, ¿verdad? Sin fines de lucro. Entonces, todas estas comerciales, sí, a partir del dictamen de la Abogacía del Tesoro, va a los registros públicos. Ellos sí dictaminan. Ahora, el plazo que tengan ellos para dictaminar, yo no te quiero mentir, porque con ahora en la situación en que estamos, sí van a tardar. Eso no hay duda. Nosotros sí, por suerte, porque el registro público creo que no solamente tiene la inscripción de sociedades, tienen muchas otras actividades. En el caso nuestro sí, y gracias a Dios se da que es totalmente virtual. Entonces sí podemos trabajar desde nuestra casa sábado, domingo a la noche, desde la hora que uno pueda disponer, puede trabajar. Ahora, el registro público yo creo también que está así, pero ellos tienen creo que mucha más actividad. Entonces no quiero dar una opinión del tiempo en que pueda tardar. Porque el hecho de leer un expediente y dar el ok te puede llevar 5, 10 o 20 minutos, pero en la cantidad de expedientes que se tienen, ahí puede estar variando el plazo.
Asimismo, muchísimas gracias, licenciado, por esa respuesta. Tengo otra pregunta que es en relación a las asambleas. Atendiendo a la formalidad de la legislación nacional respecto a las asambleas ordinarias, ¿no sería posible la firma de la misma por vía firma electrónica o firma digital? Podría ser. Mira que la ley de firma electrónica y firma digital aún no está finiquitado acá en el país. La ley o la disposición, hay disposiciones ya parciales. Pero una vez que esté sí enteramente o completamente, sí que pueda permitirse la firma electrónica o firma digital en las actas y mismo en el libro de asistencia o en las cartas poderes. El caso nuestro, por ejemplo, sí tenemos en los dictámenes, hoy día ya tenemos la firma electrónica, dictámenes de expediente. Ahora, con respecto a la asamblea, no te quiero mentir porque dice el Código Civil deberán firmar el libro de asistencia. Ahora no habla de firma electrónica o digital. Ahora tengo una pregunta para el docente Chay que establece: ¿cómo hace Perú para el ingreso si el 88% de las empresas son informales? 80% aproximadamente son informales. Sí, pues tenemos lo que se llama una suerte de economía subterránea, ¿no? Que afecta a nuestra economía. Solemos decir medio en broma, medio en serio, de que nuestra economía en realidad es bastante fuerte, porque a pesar de ese grado de informalidad, subsistimos y podemos pasar situaciones de emergencia. Imagínense ustedes, pues, ya hablando en serio, si es que la formalidad fuese mayor, obviamente que estaríamos en una situación de significativa mejora, ¿no? Nos vemos afectados, porque al final es una minoría los que terminan sosteniendo el sistema económico regular. Y por eso de que una cuestión que se suele mencionar es que debería, por ejemplo, ampliarse la base tributaria, es decir, cobrarle tributos pues a los que no tributan, que son los informales. Pero a veces, pues, por opciones facilistas, se prefiere no apuntar hacia los informales. Creo yo de que el derecho puede ayudar a superar estos grados de informalidad dando incentivos reales. A veces, lamentablemente, pues hay un incentivo perverso a la informalidad que proviene del propio Estado. Cuando el Estado asfixia con normas que son irrazonables o con situaciones de exigencia que no se ajustan en tiempo y medida, pues, a las reales necesidades de las empresas, ahí se falla. A veces los abogados tradicionales tienen una mirada muy cuadriculada de estos temas y de otros, pero en los temas empresariales eso pasa factura. Nosotros, cuando nos dedicamos al ámbito empresarial, tenemos que hacernos una pregunta fundamental y es: ¿por qué funciona así o no una actividad económica o un negocio? Tenemos que entender el trasfondo de ello. Cuando queremos dar una norma de laboratorio y no entendemos el negocio, pero se dicta la ley, ahí viene el problema, pues. Informalidad, nadie cumple la norma y queda al costado. Ejemplos de eso sobran en el Perú y en otros países. Por eso es importante conocer en la práctica. Cuando uno solamente es un teórico y no aterriza en la práctica, entonces mal puede proponer eso. Oiga, tengo que conocer realmente cómo funciona el mercado y cómo funciona a nivel registral, notarial, judicial, arbitral. Cómo funciona el mercado para poder dar disposiciones que realmente apunten a ello. Doy dos ejemplos que en el Perú han funcionado todavía un poco lento, pero que están funcionando y responden a mirar la realidad en el tema mercantil. Por ejemplo, el tema de la bolsa de valores. La bolsa de valores en el Perú es una bolsa de valores en general bastante pequeña. Para tener una idea, tenemos más o menos 8 millones de empresas. 8 millones de empresas. Pero en la Bolsa de Valores de Lima, que tenemos solamente una bolsa de valores, cotizan más o menos unas 230 empresas. No 230.000, sino 230. De 8 millones, se entenderán pues que es una cantidad ínfima. ¿Por qué? Cuando usted ya se ha preguntado hace algunos años a los empresarios y por qué no van a la Bolsa de Valores, es paradójico porque hay dos grupos, los pequeños y los grandes. Los pequeños dicen: oiga, yo no voy a la Bolsa de Valores. ¿Por qué? Porque esa bolsa de valores, para mí, que soy pequeño, me es muy grande. Mucha exigencia, mucha burocracia, mucho trámite, mucho costo, complicadísimo. Y el grandote, que está al otro lado, dice: yo tampoco voy. ¿Y por qué no va el grandote? Porque esa bolsa me es muy chiquita. Es paradójico, al revés. No, ahí no voy porque no encuentro inversión, no hay liquidez, no hay quien compre mis acciones. Entonces, ¿qué se necesita? Que la legislación responda a ello. Y en el Perú ya se hizo.
Oiga, para los pequeños se ha creado el MAP, Mercado Alternativo de Valores. El MAP, Mercado Alternativo de Valores, que es una suerte de mini bolsa. ¿A quién apunta? A las pequeñas empresas. Oiga, ¿de qué se quejaban las pequeñas empresas? Bueno, que había muchos requisitos, se reducen los requisitos. De que había mucho costo, se bajan los costos a la mitad, etc. Entonces, responde a esa realidad. Y para nosotros, oigan, los grandotes, los que decían, esa bolsa es muy pequeña. Ah, perfecto, se ha creado el MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, que es la alianza estratégica de la Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa de Valores de Bogotá y la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Entonces, hoy día, sin moverse del Perú, yo puedo comprar acciones de la Bolsa colombiana y sin necesidad de contratar un agente de bolsa ya. Esto es una ayuda significativa para las sociedades porque se les amplía el mercado y prontamente se aliará también con México y con Brasil. Entonces, esos son mecanismos que responden a la realidad. Y cuando el derecho atiende a esa realidad, lo hace bien. Pero cuando queremos jugar a normas de laboratorio alejadas de la realidad, eso fracasa. Por eso es imperativo que se pueda conocer la realidad de cada lugar. Y esos datos numéricos, estadísticos, nos ponen los pies sobre la tierra y nos dicen, oiga, este es el panorama, esto es lo que hay que legislar. Se necesitan normas adecuadas. Doy un último ejemplo muy breve, a nivel netamente societario. Nuestra anterior ley de sociedades, que venía de los años 60 y se cambió a finales de los años 90, por ejemplo, tenía un órgano societario que en el Perú nunca funcionó. Así como había junta de socios, directorio, había junta de vigilancia. Fue un fracaso. ¿Qué hizo la ley de finales de los años 90? Eliminó eso, porque eso no funciona. Y lo hizo muy bien. Y a diferencia de ello, oiga, necesitaba crear un modelo societario que responda a nuestra realidad. Y se creó la Sociedad Anónima Cerrada, SAC, que ha servido luego de modelo en muchos países. ¿Y eso a qué responde? A la realidad peruana, que ha sido importante porque el Perú en general, como muchos otros países sudamericanos, ha seguido muy de cerca modelos y formatos foráneos. En el Perú, la legislación mercantil mucho tiempo ha sido copia textual de la legislación mercantil española. Pero felizmente ya se cortó eso. Yo diría tenemos una legislación propia, tanto así que sirve de modelo en otros países. Por eso es importante mirar la realidad y a partir de esa mirada y diagnóstico de la realidad, de tener una radiografía precisa, poder legislar y dar los consejos pertinentes que finalmente serán eficientes. Un término que a los abogados muchas veces les es lejano. No basta con dar una respuesta que sea correcta según la ley, sino que realmente sea eficiente, que al cliente, que es el empresario, le sirva. Porque si no, yo como abogado le doy un informe y el cliente lo recibe y lo guarda en un cajón, pero no lo implementa. Y a mí lo que me interesa es que lo implemente. Para eso, ¿qué tengo que entender? No solamente el derecho, tengo que entender un poco más allá cómo funciona el negocio y el mercado. Y eso será un valor agregado para el operador jurídico, que en un mundo actual y globalizado se hace muy necesario. Muchísimas gracias. Profesor, excelente su respuesta. Tengo otra pregunta también para usted. ¿Cómo manejarían en el Perú la insolvencia de una sucursal de entidades del exterior? Es decir, ¿se admite la convocatoria de estas sucursales? Las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero tienen un tratamiento especial en el Perú, porque la sucursal, por definición, y así lo dice nuestra Ley General de Sociedades, es un establecimiento secundario, es decir, no es persona jurídica, no tiene autonomía jurídica, es simplemente la extensión, la sucursal, para diferenciarlo de una subsidiaria. La Ley General de Sociedades, desde finales de los años 90, que es la ley vigente, regula expresamente a la sucursal, reitero, como un establecimiento secundario. Pero cuando la sucursal depende de una matriz, que es una sociedad constituida en el extranjero, tiene un tratamiento particular, porque si bien es sucursal y por ende no es persona jurídica, entre comillas se le trata de asimilar a una persona jurídica y, por ejemplo, se le exige que tenga un capital, no un capital acreditado, sino un capital asignado. Entonces debe preverse el monto de ese capital, por un lado. Exige que tenga un representante legal permanente, como una suerte de gerente general,
No es gerente general porque no es persona jurídica, pero tiene que tener un representante legal permanente en el país. Incluso algunas cuestiones se han escapado un poco ya del manejo adecuado y ha generado cierta polémica. Por ejemplo, en la legislación peruana está regulada la transformación de la sucursal de una sociedad constituida en el extranjero en sociedad establecida en el Perú. Entonces, la sucursal que depende de una sociedad matriz que está en el extranjero, para hacerlo más claro, tenemos una matriz en México y establece una sucursal en el Perú. Establece, no constituye, porque no es persona jurídica. Matriz de México establece sucursal en el Perú. La legislación peruana permite que esta sucursal luego se convierte en una persona jurídica, en una sociedad. Y entonces dice proceso de transformación. Ahí se ha generado cierta polémica, porque la transformación implica que una persona jurídica cambia de forma, pasamos de una forma a otra, pero si la sucursal no es persona jurídica, técnicamente no se transforma, porque no es persona jurídica. Sin embargo, la legislación recoge 5 formas de transformación y una de esas es esta, ¿no? Entonces, lo cierto es que a diferencia de la legislación societaria anterior de los años 60, hoy en día la legislación societaria tiene una regulación sobre la sucursal. En general, diría yo, bastante pertinente, pero todavía hay algunas cuestiones que tiene que redefinirse o perfilarse. Se ha establecido, por ejemplo, que la sucursal, al no tener vida propia, no puede tener obligaciones. Las obligaciones las asuma la matriz, obviamente, pero no se ha dicho nada respecto a los derechos. Uno podría decir, bueno, la consecuencia es obvia, ¿no? Tampoco puede exigir derechos, pero en alguna ocasión se presentó un caso en el Perú y ya lo ha definido la jurisprudencia. No está en la legislación, pero ya hay una casación, que es la sentencia máxima emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que ha definido ese tema y ha dicho lo que es obvio, de que los derechos también tendrán que ser exigidos por la matriz y no por la sucursal. Genial, muchísimas gracias, profesor Echay. Licenciado Roger, tengo algunas preguntas todavía en relación a la realización de la asamblea y acerca de las convocatorias. Y es que nos puede explicar un poco, ¿verdad?, esta prórroga de la convocatoria que salió hasta el 30 de junio por la ley que fue promulgada. Si nos puedes explicar algo, cómo funciona eso, porque me están haciendo varias preguntas acerca de eso, entonces, como para que quede claro. Correcto, bueno, con relación a las asambleas, ingresan acá las asambleas ordinarias como también las extraordinarias. Como por ley, por el artículo 1079 del Código Civil, deben realizarse dentro de los 4 meses primeros al cierre del ejercicio todas las asambleas ordinarias. Correcto. El hecho, vamos a lo práctico, de que se haya convocado la asamblea a los efectos de realizarse el 10 de abril, por ejemplo. Pueden reunirse, si pueden. Hay un caso práctico que hay unos vecinos que tienen una ferretería, ¿verdad? Sociedad anónima. Los accionistas padre, madre e hijo. Ellos tienen su ferretería y viven en el segundo piso. Y viven los 3 juntos y son los únicos accionistas. Convocaron para el 10 de abril, perfecto, van a desarrollar su acta de asamblea, todo completo, van a presentar a la Abogacía del Tesoro todos los recaudos correspondientes que se le va a dar curso favorable. La Abogacía no lo va a rechazar. En el caso de que para el 10 de abril esté convocada la realización de una asamblea, entonces, por más que tenga accionistas de distintos lugares, pueden convocarse y presentarse dos accionistas. Supongamos que sea una asamblea ordinaria y que se convoque tanto en primera como segunda convocatoria. Generalmente la ley dice, y si el estatuto lo permite, en primera convocatoria con la mayoría de las acciones con derecho a voto, o sea, la mitad más 1. Y en segunda convocatoria con cualquier cantidad de acciones representadas. O sea que con una acción yo puedo hacer quórum. Entonces, si estoy en la empresa, en el domicilio social, soy el presidente y tengo X cantidad de acciones, en segunda convocatoria lo puedo realizar. O en el caso de que quieran participar de más accionistas, pueden, como dice el artículo 1085, otorgar poderes de representación. Supongamos que tenga 10 accionistas más. Los 10 le pueden otorgar a una sola persona la representación y participa en representación de todos los accionistas, esa persona con el presidente generalmente de la sociedad que va a presidir el acto.
Ahora, atendiendo a lo que dice el artículo 1087, ¿quiénes pueden ser mandatarios y quiénes no? No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los gerentes y demás empleados de la sociedad. Pero puede darse ese caso en que por carta poder participen casi todos los accionistas, o guiarse por la segunda convocatoria, o sea, simultánea, 1 hora después de la citada para la primera. Ahora, con la nueva disposición da la posibilidad de que dejar sin efecto esa convocatoria y volver a convocar hasta el 30 de junio. Ahí hay que distinguir dos cosas distintas. Uno, convocatoria, y otro, realización de la asamblea. O sea que la disposición dice que se puede convocar hasta el 30 de junio. Convocando el 30 de junio yo tengo 5 días de publicación y 10 días de espera y no más de 30, dice. O sea que convocando el 30 de junio puedo realizarlo todo el mes de julio, la asamblea. Porque al hablar de convocatoria es la fecha en que se hace la convocatoria, la invitación, la publicación. Y la realización del acto asambleario, sí, la ley misma me da dentro de los 30 días. Genial, muchísimas gracias, licenciado. Creo que ahora sí quedó todo más que claro. Tengo una última pregunta para usted, que quieren saber a qué correo pueden enviar las consultas o las preguntas que tengan, a qué correo de la Abogacía del Tesoro. Sí, es www.abogacía.govcorta.pi. Genial. Y tengo una última consulta para el docente Chais, que dice: en el Perú, ¿la firma electrónica o digital es admisible para todo tipo de documentos, sean societarios como obligacionales? Así es, efectivamente, como había manifestado, tenemos una legislación bastante precursora en la materia, que ya se trabajó hace algunos años. El punto de partida se dio en el año 2000 y 2001, cuando se modificó el Código Civil para incluir que el acto jurídico podía manifestarse mediante medios electrónicos. Esto se ha complementado luego con una ley de firmas digitales, el correspondiente reglamento, la aparición de entidades certificadoras de esas firmas digitales, incluso ya algunos tipos societarios que presentan ciertos modelos de constitución a nivel electrónico. Hay una regulación interesante, y no solo a nivel societario. Esto se ha expandido de las cuestiones electrónicas a muchas otras áreas. La declaración de impuestos, por ejemplo, en el Perú es solamente por vía electrónica, a través de un PDT, que es el programa de declaración telemática. A nivel laboral se informan las planillas a través de mecanismos electrónicos. A nivel de protección al consumidor existe la obligación de tener un libro de reclamaciones que puede ser virtual. Los bancos tienen que informar al organismo regulador, que es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y lo hacen de manera virtual. Las empresas que cotizan en bolsa, las sociedades listadas, tienen que informar hechos de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores, y lo hacen de manera virtual. Y en fin, hay una serie de cuestiones que se han ido desarrollando, que, como decía, estaban un tanto ahí apagadas y no se ponían en práctica porque no era una exigencia de la propia realidad. Sin embargo, pues ahora las circunstancias están impulsando a que estos temas se retomen. Y felizmente tenemos el marco normativo. Algunas cuestiones se podrían mejorar, por supuesto, pero básicamente creo que es un cambio más de cultura empresarial, y de que esto pueda trasladarse hacia esta nueva plataforma y manera de hacer negocios, ¿no? Y que incluso los abogados, ¿no?, podamos integrarnos en esta nueva manera de realizar negocios en estos países, y de que podamos brindar también nuestra asesoría por medios tecnológicos o virtuales. Genial, muchísimas gracias, profesor Echay. Con esto terminamos este panel, damos un cierre. Muchísimas gracias a ambos. Realmente todo lo que expusieron fue excelente, ¿verdad? Yo creo que todo quedó más que claro. Y nuevamente muchísimas gracias, y gracias otra vez al CEDEP y a la ICC. Florencia, te pasamos el micrófono para que termine. Gracias, Andrea, gracias por tu moderación, gracias a los panelistas. En primer momento también preguntarles y exhortarlos
a cada uno de ustedes, a Roger y a Daniel, si quieren dar un breve comentario final de 1 minutito cada uno, y yo los voy a estar invitando a presentarles el nuevo calendario de eventos que tenemos. Claro, muchas gracias. Bueno, para empezar, mi agradecimiento nuevamente a los organizadores, a ustedes, doctoras, por la moderación y la invitación a este evento, a don Roger por compartir este panel y al público que nos ha escuchado y nos ha visto el día de hoy. Y básicamente unas palabras de reflexión para terminar mi participación, en el sentido que no nos desanimemos por la situación que estamos viviendo, me refiero a nivel empresarial, sino que más bien este sea un impulso para poder encontrar nuevas maneras de actuar en el mercado y de prestar nuestros servicios profesionales. Estoy seguro que si nosotros enfocamos esto como una oportunidad y un reto y no como un problema, podremos superar en conjunto la crisis que estamos viviendo en este momento. Pero hay que ser creativos y hay que tener disposición. Y cada quien desde su tribuna puede aportar en ese sentido, como ahora lo hemos hecho, enfocando el tema societario, un tema importantísimo en el mercado, porque cierro diciendo que las sociedades son el motor de la economía, de modo tal que no podemos prescindir de un enfoque adecuado, mesurado y razonable en torno a estas empresas. La desesperación es mala consejera. Tenemos nosotros que mirar esto con calma y viendo siempre, además, en perspectiva, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, para que los negocios sean sostenibles y para que el camino recorrido no vaya a perderse, sino que, superada esta crisis, podamos continuar en la senda del progreso y el desarrollo en nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Roger, si quieres realizar un comentario final. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Andrea, Florencia, por la invitación, especial por las palabras del profesor Daniel, muy buena, muy aplicable, muy explícito, y estamos aquí a disposición. Y como les digo, la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiario Final está arranca bien, con muchas ganas de salir adelante y llevar todo al frente, lo que sea sociedades, continuar con esto. Muchísimas gracias y hasta cuando gusten. Muchas gracias. Bueno, comentarles a todos, primero que nada agradecerles por el éxito de esta gran semana que hemos tenido. Este panel forma parte de un plan, de una planificación internacional que está realizando la ICC, llamada a salvar a nuestras pymes y a nuestras sociedades. Entonces, bueno, obviamente tomando el compromiso de poder ayudar a mitigar los riesgos que está generando esta crisis del COVID-19, es que estamos brindándoles estas herramientas. Agradecer especialmente nuevamente a los panelistas y a la moderadora y comentarles nuestro calendario de eventos. Tenemos a partir del martes 28 de abril, todos los martes con el SATE, que como ya lo conocen es nuestro experto de Incoterms, pero bueno, desde Colombia también es experto en muchísimos temas más, así que vamos a estar hablando de la planeación a corto plazo para las pymes en tiempo de crisis, la negociación, cadena de suministros, todos lo que son los mecanismos que implementa y que aporta ICC, y el blockchain, el nuevo orden mundial, o sea, el futuro de la distribución. Por favor, anótenselo, en el chat tienen la información y en nuestras redes sociales para poder acceder a esta actividad. Vamos a pasar a nuestra masterclass virtual, que hemos tenido el honor y el placer de compartir también, un webinar con la profesora Teresa Rodríguez de las Heras Valel, que desde Madrid, España, estuvo acompañándonos. Ahora lanzamos una masterclass de 3 módulos, allí tienen toda la información, la pueden verificar. En el chat también tienen el link para poder inscribirse y estaremos hablando de el nuevo escenario de financiación, los pagos y las garantías y tecnologías emergentes, que también es un tema coyunturalmente de gran importancia. Así que, bueno, realmente esperamos que este webinar haya sido de su agrado, estamos muy contentos. Nuevamente, gracias Daniel, gracias Roger, gracias Andrea, gracias a todos ustedes, usuarios y participantes de este panel, desde ICC y desde CEDEP. Les queremos agradecer por formar parte de esto y ponernos a disposición a través del correo electrónico info@iccparaguay.org. Ahí tenemos el último evento que en realidad, disculpen, no se los había mencionado. Vamos a tener un panel sobre el COVID en construcción y las reflexiones
sobre los aspectos legales y contractuales. Esto va a ser el viernes 8 de mayo a las 17 horas. También en el chat ya tienen lo que sería la información en nuestras redes sociales. Recuerden que este panel queda grabado por Facebook Live para que puedan compartirlo y además volver a reverlo cuando ustedes deseen. Muchísimas gracias a todos y disculpen por los problemas de conexión que hemos tenido. Muchas gracias, encantado. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, gracias.